Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia, en tu casa de oración, Señor, y poder también cumplir con los mandamientos, estatutos, decretos, enseñanzas que tú das para nuestra vida. Y esta noche, Señor, que venga tu Espíritu Santo y nos redarguya de justicia, de pecado y de juicio, Señor, para poder tomar decisiones sabias. Damos la gloria y la honra en todo lo que pase en este fin de semana. Y, Señor, también a través de tu santo nombre, toda obra del enemigo que quiera deshacer, destruir tu palabra en el corazón de mis hermanos es cancelada en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que lo que tú nos enseñas es de poder para nuestra vida y para la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empezamos viendo que un profeta que fue anunciado desde el Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Ahorita vamos a ver por qué, pero dice que su mensaje era el arrepentimiento. Estaba preparando el camino al Señor Jesucristo y le decía a la gente: arrepiéntanse porque ya llegó el tiempo de que el Mesías, que había sido anunciado por tantos miles de años, ha llegado. Y es necesario que para que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu corazón, el reino de los cielos que se ha acercado, es necesario el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, viene de una palabra griega que es metanoía, y lo que significa es cambio de vida, cambio de actitud y cambio de dirección. Quiere decir que alguien que caminaba hacia el camino de la muerte, en el camino de la perdición, se arrepiente y cambia a un nuevo camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cambio de pensamiento. El cambio cuando nosotros teníamos los pensamientos atados, cautivos, cuando nos dominaban más los pensamientos que la convicción, que la fe, entonces la mente estaba sucia, entenebrecida, dice la palabra, y tomamos una decisión de cambiar esos pensamientos a través del nuevo pensamiento y el nuevo corazón que el Señor Jesús empezaba a poner o empieza a poner en cada uno de nosotros. Cambio de actitud, porque si éramos soberbios, rebeldes, altivos, orgullosos, el cambio de actitud o el cambio de corazón también nos lleva a ser humildes, nos lleva a ser misericordiosos, nos lleva a ser comprensivos, nos lleva a tener diferentes formas de actuar con nuestros semejantes, sobre todo con los que están cerca de nosotros. Arrepentimiento es dejar el pecado y la vida pasada y estar dispuestos a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Verso 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Diga conmigo: confesando sus pecados. Y dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Escuche bien, dice, yo os bautismo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es que dice que Juan es claro porque estaban viniendo multitudes a ser bautizados. Al ser bautizados era que se sumergían en el río, salían del agua, pero antes de sumergirse confesaban su pecado delante de la gente. Por ejemplo, alguien decía, como Zaqueo, que confesó delante de Jesús, decía, yo soy un ladrón, he sido un ladrón, pero me arrepiento, y si a alguno le he defraudado, le devuelvo 4 veces. ¿Qué quiere decir? Que una persona que se arrepiente está también dispuesta a resarcir los errores y los pecados y las malas cosas que tuvo contra otra gente. La reconciliación. El arrepentimiento significa también el estar dispuesto a humillarse y a pedir perdón, pero a perdonar también a las personas que de alguna manera nos hicieron daño en el pasado. Pero dice que venían los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y venían cuando él estaba bautizando, y venían también diciéndole también a nosotros, bautízanos. Pero Juan discernía que ellos no venían con una buena intención. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Algunos de ellos políticos, pues como todos los políticos no ha cambiado la cosa, donde hay multitudes llegan para saber qué pueden sacar o qué pueden tener de provecho. Pero aparte porque como era muchísima gente, pues querían como involucrarse en este acto para poder seguir teniendo dominio sobre la gente, y entonces su intención no era buena, y él les decía, generación de víboras, ustedes no vienen por un arrepentimiento, ustedes vienen para sacar provecho para sus asuntos. Pero si ustedes dicen que están arrepentidos, lo primero que deben demostrar es frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto de arrepentimiento? El que robaba ya no roba, el que adulteraba ya no adultera, el que mentía ya no miente, el que blasfemaba ya no blasfema, está dispuesto a dejar la vida pasada. Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque hay gente que se puede bautizar emocionalmente. Y ¿sabes qué? No hay un fruto, no hay un deseo de arrepentimiento genuino, y eso pues no vale para nada. Debe de ser algo del corazón, dispuestos a dejar esa vida. Ahí en el verso 13, entonces vamos a ver el primer bautismo donde Jesús está presente, y es en su mismo bautismo. Antes de pasar a esto, ¿de dónde viene la palabra bautismo? Viene del latín baptis, que significa sumergir, para lavar. Y esa palabra la usaban mucho los teñidores de pieles. ¿Qué hacían? Sumían las pieles de los animalitos, cuando los disecaban las sumían en el agua, las enjuagaban, les limpiaban y les quitaban todos los sebos, las impurezas, y esto lo hacían algunas veces hasta que la piel estaba blandita, estaba limpia, y entonces sacaban para tenderla, secarla, y le ponían algún aditamento para que estuviera blandita. Pero ese era el bautismo, era el sumergir, era el limpiar la piel. Entonces el bautismo era un acto de sumergir a la persona y que saliera, y era el significado de la limpieza por el agua de parte de Dios. Era un significado de salir, de también morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida.
Bueno, vamos bien hasta aquí. Entonces, ¿por qué nosotros, en la medida que se puede, en la mayoría de la gente los bautizamos por inmersión? Que se metan adentro del agua y salgan. Pero hay casos donde no se puede. Le voy a decir, por ejemplo, cuando yo compartía la palabra en el penal de máxima seguridad de el Altiplano, que antes el primer nombre era Almoloya de Juárez, el Ceferezo, a mí me daban 10 minutos con cada interno. Tenía yo como 25 internos que cada semana me hablaban, y en esos 10 minutos yo les compartía la palabra y oraba por ellos y los escuchaba. Algo sobrenatural de Dios. Pero algunos de ellos querían bautizarse y no me dejaban entrar a hacer el bautismo. Entonces yo les decía a ustedes, cuando vayan a bañarse, abren la regadera, que les daban unos minutos también, y en ese momento tú te metes y tú dices: yo me bautizo y soy bautizado y me arrepiento de mis pecados y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el agua caía sobre ellos y eran bautizados, ¿sí? Bueno, hay pueblos, naciones donde hay desiertos, donde no hay agua. ¿Y qué se hace en ese caso? Si hay un poquito de agua, como dijo el eunuco Felipe, el eunuco de Candesé, ahorita vamos a ver esa historia, dice: hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Cuando iban caminando por el desierto. Entonces, en ese caso, un poco de agua. Pero el bautismo tampoco es de que, por ejemplo, si una persona está al borde de la muerte y está agonizando y hay alguien que lo asiste, o él mismo dice: perdóname, Señor, de todos mis pecados, estoy arrepentido. Y si muere esa persona y no se bautizó, ¿a dónde usted cree que va a ir? A la misma presencia de Dios. Porque el bautismo es un acto de obediencia a Dios y es un acto de fe. Y el agua es el simbolismo del lavamiento. Pero no dice: todo aquel que fuere bautizado y creyere será salvo. Lo más importante para un hombre, una mujer de Dios, es que crean en el Señor Jesucristo. Pero si no les da tiempo porque están agonizando y mueren en ese momento, basta con que le pidan perdón al Señor, con que entreguen su vida al Señor, con que se arrepientan de todo su corazón. Y si no hay agua en ese momento no hay ningún problema. No hay limbo, no existe la palabra limbo en la Biblia. Hay cosas que la religión inventó. No solo una religión, hay más de 1 millón de religiones en el mundo. Hay cosas que inventa el hombre, pero la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Dice 1 Timoteo 3, 15, 6 y 17. Pero no, en este caso el arrepentimiento es suficiente. Les voy a poner otro ejemplo para no confundirnos, porque después llegan y dicen: oye, es que no se bautizó mi niño y seguro está sufriendo en el infierno, en el limbo. Eso es una mentira. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, también hubo 2 personajes llamados malhechores que fueron crucificados junto al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que había 2 malhechores. No dice, muchos dicen que eran ladrones, la Biblia dice que eran malhechores, y cualquiera que hace pecado es un malhechor, cualquiera pudimos estar ahí. Pero dice que uno de ellos dijo: si tú eres hijo de Dios, sálvate, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros, si es cierto que eres hijo de Dios. Entonces era un hombre con una actitud y un corazón duro y que estaba refutando y estaba pues cuestionando que si Jesús era el
Señor, era Dios. ¿Qué pasó entonces? El otro malhechor que estaba a la derecha le dijo, Señor, le dijo a aquel, tú cállate, dice, no sabes lo que dices, porque tú y yo a la verdad cometimos delitos y pecados, pero este hombre no hizo nada y está aquí. Y entonces él tuvo una revelación y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué se necesita? Arrepentimiento. Pero también si hay agua, ahora vamos al otro lado, si hay agua, ¿qué impide que nosotros seamos bautizados? El acto de arrepentimiento del malhechor fue ante miles de gentes que estaban observando la crucifixión. El acto de arrepentimiento de toda la gente que veniera, también el confesar sus pecados. Este hombre confesó su pecado y dijo, nosotros somos pecadores y hemos cometido delitos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando venían con Juan el Bautista no estaban siendo crucificados, pero en la multitud confesaban sus pecados. Lo más importante del bautismo es la confesión de los pecados y el arrepentimiento. ¿Qué tengo que confesar? Todo lo que hice, tantos pecados. No, tú tienes que decir, Señor, tú conoces cada uno de mis pecados, los cuales no te son ocultos, y de todos ellos, aún de los que ni me acuerdo, porque así dijo una vez el rey David, ¿sí? Perdóname de mis pecados, aún de los ocultos, Señor. Porque hay cosas que hacemos que creemos que son buenas, pero muchas son malas. Y hay cosas malas que pueden ser buenas. Pero Dios conoce el corazón del hombre. ¿Quién hizo tu corazón? Dios. ¿Quién diseñó tu alma y la puso en ese cuerpo? Dios. Entonces el arrepentimiento en general es estar dispuesto al cambio de vida, mis amados. Pero también es un acto de fe y de obediencia a Dios. Diga conmigo, obediencia a Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, vayan y prediquen el arrepentimiento para que caminen en el reino. Y cuando ellos estén dispuestos a confesar delante de toda la gente, me voy a meter al agua, que significa Dios está limpiando mi vida, estoy enterrando mi vieja vida, también significa enterrar nuestra vida como Jesús murió. Y cuando salimos del agua es un simbolismo también de resucitar a la nueva vida. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero aquí vamos a una parte muy importante. Tal vez si yo me bautismo, usted dice, bueno, pues sí, qué bueno que te bautizaste, pero eso no me convence. No, pero se bautizó alguien que tú conoces y pues qué bueno que se bautizó, pero eso no me convence. Pero en lo que vamos a ver es un acto de obediencia del Señor Jesús. Y yo espero que este acto de obediencia le convenza a usted de que es algo correcto lo que estamos haciendo. En el verso 13, ahí mismo en Mateo 3, dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pregunta, ¿Jesús tenía pecado? ¿Por qué se estaba bautizando? Correcto. Muchos lo dijeron rápidamente. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. Si alguien fue obediente al Padre, fue el Señor Jesucristo. Aunque era Dios y venía en forma de hombre, por ejemplo, Él honró a los padres terrenales, a José y a María. ¿Verdad que sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahorita Él mismo lo dijo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Que cumplamos toda justicia. Toda justicia es hacer lo recto, lo correcto, lo justo. Y Jesús, en ese momento había una autoridad espiritual sobre toda esa nación y sobre esa tierra, espiritualmente hablando. ¿Quién era la autoridad espiritual? Juan el Bautista. Y Jesús vino a someterse a un hombre, siendo en forma de hombre él. Y le dijo, bautízame. No, ¿cómo? Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Dice, no, es que así cumplimos la justicia de Dios. Así cumplimos en obediencia a Dios. Así los profetas lo anunciaron. Así fue establecido. Y Jesús iba a tomar su mayor autoridad cuando obedeciera a su Padre. Entonces se bautiza y entonces ahí toma autoridad, aún sobre Juan el Bautista, sobre los reyes de la tierra, sobre los sacerdotes, sobre todo lo habido y creado por el Señor. Y Jesús, verso 16, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Diga conmigo, los cielos se abrieron. Mire, hay unas experiencias tan poderosas en el bautismo, y muchas veces suceden milagros sobrenaturales. Le voy a platicar uno porque pues no tenemos mucho tiempo. Pero en la cárcel de Chalco, yo creo allá por el año 98, 97, íbamos allá y entrábamos en la sección de mujeres. Bueno, entraba mi esposa y un día hubo bautismos y como pastor pues yo fui ahí con ellas y pues ahí estaban las mujeres, pero había una muchacha que tenía sin caminar casi un mes y tenía los pies y la mitad del cuerpo estaba totalmente endurecido, como una piedra, algo muy raro, como una piedra, pero ella quería bautizarse. Entonces llevamos la alberca, teníamos allí todo y le dijimos que sí, y alguien me dijo que le pusiéramos agua en la cabeza. Le dije, no, acuéstenla dentro de la alberca. Dice, no, acuéstenla, vamos a bautizarla. Y entonces ella dice, sí, por favor, métanme al agua. Y entonces oramos por ella. Confesó a Jesús como su Salvador, confesó arrepentirse de todos sus pecados y confesó que quería ser una nueva criatura en el Señor. Y la metimos, la sumergimos, entonces salió, empezó a caminar, se levantó, se fue a secar el pelo, regresó cambiadita y todo, y de repente una de las mujeres empieza a llorar y le dicen, ¿qué tienes? Dice, pues ¿qué no ven todos que está caminando? Está caminando, y ni yo mismo me había dado cuenta. ¿Sabes qué? Dios la sanó en ese momento. Ahora, no hay agua bendita, nomás les dije que fue por un acto. Aquí yo no tengo agua bendita, este es una fuente de adorno nada más. Pero ¿qué desata esa sanidad? Diga conmigo, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Dice, y le fueron abiertos los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o sea, en el que estoy contento, en el que estoy alegre, en el que, ¿qué cosa más grande para un padre es que la obediencia de sus hijos? ¿Cuántos son papás? ¿Y sabes qué? Lo más grande es que tus hijos te obedezcan en la relación con tus hijos, ¿sí? Entonces el padre estaba diciendo, mi hijo, estoy bien, sumamente feliz por la obediencia que hay en su corazón. Pero no solamente en Jesús, sino cada vez que hay una persona, cada vez que hay gente que
toma la decisión de bautizarse, hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo, esta es mi hija, en la cual estoy muy, muy contento, porque está tomando una decisión que alegra mi corazón. Por eso la Escritura dice que cuando alguien se arrepiente, cuando alguien da un paso de obediencia a Dios, cuando alguien decide caminar por el camino de la vida, entonces hay una fiesta en el cielo. Si se alegra el Padre, pues se alegran los ángeles y se alegran todo lo que la creación, y ahí hay una bendición y hay una alegría, dice, por un pecador que se arrepiente. En el Antiguo Testamento no había bautismos, pero hubo actos simbólicos del bautismo. Le voy a decir: primero, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cruzaron en medio de ¿qué? Del mar. Entonces ese cruce del mar era un simbolismo del bautismo de todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Después de 40 años llegan enfrente del Jordán para pasar a la tierra prometida, ahora le toca a Josué porque ya había muerto Moisés, y Josué hace exactamente lo mismo que Moisés, toca el agua del río Jordán se abre, y es un simbolismo del bautismo cuando cruza. Ya se estaba profetizando. Naamán el sirio llegó ante el profeta Eliseo y le dijo: quiero ser sanado de la lepra. Y él le dijo: ve y sumérgete. Fíjense, la palabra correcta es bautízate, sumérgete en el Jordán 7 veces. Ese sí estaba bien cargado de pecados, ¿verdad? No como usted y yo, que estamos bien, apenitas se nos nota. No, la Biblia dice: todos somos pecadores, mas le damos gloria a Dios porque Él nos salvó y nos perdonó de todos nuestros pecados. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces le dice a Naamán al sirio: métete al río y sumérgete 7 veces, número perfecto de Dios. Y entonces, primero no quería obedecer Naamán, se iba a regresar con toda su lepra, pero obedeció, se sumergió y dice que fue limpio. El agua, el hecho de meterte al agua significa también en tu obediencia que va a haber un lavamiento, que va a haber una limpieza, que va a haber algo nuevo que Dios va a hacer. La sangre preciosa del Señor Jesucristo, cuando fue derramada en la cruz del Calvario, dice que nos limpió, nos cubrió, nos lavó, nos bautizó de todos nuestros pecados, nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces Jesús, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en el cual estoy muy contento. Son los que se van a bautizar, que van a dar en ese paso, sepan que si alguien está contento por esa decisión, es el Padre. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Mateo 28, 19. Y el Señor Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, uno de los mandamientos muy importantes, o el más importante que dejó el Señor, es predicar el Evangelio. Haced discípulos a las naciones. ¿Discípulos de quién? Del Señor Jesús, no de nosotros. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en toda la Biblia no hay un solo caso de un niño bautizado. Jesús no lo bautizaron de niño tampoco, Él se bautizó de 30 años de edad. ¿Por qué? Porque bautismo no significa ponerle nombre a los niños, no significa ponerle, han oído que dicen, salió un barco nuevo y lo bautizaron con el nombre de Poseidón. No, se le rompieron una botella, pero no significa eso. Bautizar no significa poner nombres. Bautizar significa sumergirse, arrepentirse y salir a una nueva vida. Entonces, dice que el Señor dijo que fuésemos y bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué adultos? O ya con conciencia de pecado. Porque nadie puede bautizar a alguien que no tenga conciencia de pecado. La persona que se bautiza debe de estar consciente que ha pecado. Debe tener esa conciencia, decir, pues estoy mal. ¿A los cuántos años alguien sabe que ya ha pecado? ¿Quién se acuerda de su primer pecado? ¿Fue una mentira a tus papás o no? Yo me acuerdo de mi primer pecado, que me acuerdo. ¿Se los digo o no se los digo? Pero fue una vez que entré a la recámara, tenía yo como 5 años, 6 años. No, 6 años, porque era el primero de primaria. Y me acuerdo que entré a la recámara y estaba durmiendo mi papá. Y estaban cerradas las cortinas y yo me iba a despedir de él, porque ya me iba a la escuela. Y en eso volteó y estaba su cartera ahí y los billetes estaban diciéndome, ven Reinaldo, llévame. Y dije, no, pero empecé hasta como a sudar tantito así, y me quedé viendo a mi papá, y cuando hizo, dije, no, sí está bien dormido. Y agarré y le pellizqué un billetito. Y me lo guardé y lo traje como 8 días ahí envuelto. Y ni dormía. Y yo tuve la oportunidad de regresarlo, quedármelo, pero me lo quedé. Y luego me lo gasté con mi primo Pepe, que era con el que me hacíamos todo. Ahí vivíamos juntos. Y eso, yo me acuerdo como que me abrió, así como que desperté algo. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Adán, ¿dónde estás tú? Y dijo, es que tuve temor y me escondí de ti. Y le dijo, dice, estaba desnudo, tuve temor y ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, vino algo que le abrió los ojos al pecado, a estar consciente del pecado. Pero un bebé no puede estar consciente de pecado. Un niño de 2 o 3 años no está consciente de pecado. Tal vez eso me despertó a mí algo, pero yo creo que, por ejemplo, en los judíos, la mayoría de edad para un hombre empieza a los 12 años, no a los 18 como aquí. A los 12 años es cuando ya pueden sus papás enseñarles a hacer negocios, a tener responsabilidades, a hacerlos activos en la vida social y económica de la nación. 12 años, pero casi por esa edad es cuando también se toma conciencia bien del pecado. Entonces, pues, cuando ya alguien de 12, 13, 15, 30, 60, los años que sean, hay conciencia de eso, bien puede ser bautizado. Vamos rápidamente porque se nos está viniendo el tiempo, pero estamos aprendiendo algo, ¿sí o no? ¿Sí? Muchos que ya hasta tienen tiempo ya se quieren bautizar otra vez ahorita.
hay algunos personajes en la Biblia que nos hablan que se bautizaron. Por ejemplo, Hechos 16:33, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, entonces el carcelero les golpeó mucho, pero después hubo un terremoto, el carcelero pensó que se habían escapado, se soltaron las cadenas de todo, pero Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces él creyó en el Señor. Y dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, y así que ahora salid y marchaos en paz. A ver, espérenme tantito. Es 33, no 36. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con todos los de su casa, dice la versión Valera. Esa es versión, así es, Valera. Pero ¿qué hizo el carcelero? Dice, cuando vio que las puertas se abrieron, que las cadenas se soltaron, que él había herido y había lastimado a Pablo, le había dado de varazos, los había azotado, los había ensangrentado, los había puesto en las cadenas y los metió en la cárcel más sucia y la más oscura. ¿Y saben qué hicieron ellos? Se pusieron a cantar. Y cuando eso sucedió, vino un terremoto. Y dice, se soltaron las cadenas de todos los presos, las puertas. Pablo les dijo, nadie se vaya. Y vino el carcelero y dijo, se escaparon todos, nadie me va a creer esto. Entonces él se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, le gritó, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él dijo, esto es algo sobrenatural. Y dice, ¿qué debo de ser para ser salvo? Y entonces aquel texto que usted conoce muy bien que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué creen que hizo el carcelero? ¿Fue por toda su casa? ¿Fue por sus hijos, por su esposa, por sus sobrinos, por sus hermanos? Con todos llegó y dijo, todos queremos ser bautizados, pero permíteme lavarte las heridas. Aquellos que te hirieron, te lastimaron, por tu testimonio vendrán a que tú les enseñes quién es el Señor Jesucristo. ¿No te da gusto eso? Los que quisieron tu mal, Dios lo convertirá para bien de ellos. Híjole, tremendo, grande es el Señor. Grande es el Señor. Entonces, mis amados, Hechos 8:36. Fíjense lo que dice. Y yendo por el camino, bueno, un poquito más atrás. Desde el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, aquí la palabra eunuco es un funcionario, dice un etíope que era funcionario de una reina que se llamaba Candace, de una tierra que se Candace. No, era una reina llamada Candace de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, un funcionario que cuidaba la lana de esa nación, y había venido a Jerusalén para adorar. Era fiel adorador en los tiempos de las Pascuas. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En ese momento dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esa palabra es para ti, y para tu familia, de lo que hablamos. Ahí está. Dice, Él dijo: ¿y cómo podré si no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Le dijo: enséñame la palabra de Dios, por favor, no la entiendo, pero si tú me la enseñas, pues las cosas serán diferentes. Hay gente que saben que anhelan leer la Biblia y no la pueden leer, no la entienden. Pero tú y yo somos como Felipe para sentarnos junto a ellos y enseñarles la palabra de Dios, las fuentes de agua de vida que ahora tú entiendes claramente. Para muchos no están así. Por eso Dios nos envía con ciertas personas y en ciertos tiempos y en ciertos momentos para que sean bendecidos. Ustedes saben que viajo mucho por carro, por camiones, por aviones, por taxis, por Ubers. Y hay una palabra que me gusta que me pregunte la gente: ¿y usted a qué se dedica? Dije: ya cayó. Ya cayó. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, a su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, diga conmigo: abriendo su boca. Dile al que está a tu lado: abre tu boca para predicar el evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, le contó desde el profeta Isaías hasta cuando se bautizó el Señor Jesús y fue muerto y resucitó. Y dijo: pues si Jesús se bautizó, yo también, ¿qué impide que sea bautizado? Yo me quiero bautizar. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. El 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, si crees de todo tu corazón. Aquí en esta iglesia, para bautizarse no necesitas pagar una cuota, no necesitas venir a 20 cursos y pagar dinero por esos 20 cursos. En esta iglesia no necesitas pagar nada de mandas ni nada de nada. En esta iglesia, como en la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, si tú crees de todo tu corazón, bien puedes. Bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 9, 10, 9 dice esto. Pero aquí, sin que haya leído Romanos, todavía el eunuco dijo algo que Dios quiere que surja del interior de todos los hombres y mujeres. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen? Romanos 10, 9 y 10. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien puedes, bien puedes. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el funcionario, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió el funcionario? Gozoso. ¿Cuál es el destino de tu vida en el Señor? Que tú estés gozoso. También dice, gózate en las tribulaciones. ¿Cómo crees, Señor? Sí, porque en cada tribulación vas a tener una victoria sobrenatural que te voy a dar. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis amados, pues hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos testimonios dentro de el libro de Hechos de los Apóstoles a todo lo demás. Por ejemplo, una vez llegó Pablo con los Gálatas y les habló del Espíritu Santo. Dice, ni siquiera sabíamos que había Espíritus Santos. Bueno, pues tampoco nos hemos bautizado. Dice, entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Pues estamos ahí tomando cursos, pero nadie nos ha hablado de esas cosas. Y dice que les empezó a hablar acerca del Espíritu Santo y dice que todos fueron y se bautizaron. Y en ese momento, después del bautismo, descendió el Espíritu Santo. Ahora, tenemos la experiencia, por eso al final del bautismo, lo que hacemos con el grupo de oración y el grupo de evangelismo de la iglesia, oramos por la gente, porque en muchos también viene el bautismo del Espíritu Santo. Y es algo poderoso, así como se bautizó el Señor Jesús y vino el Espíritu Santo, se abrieron los cielos. Así como en los Gálatas también se bautizaron y se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo. En algunos no en ese momento, más adelante en su vida cristiana viene el Espíritu Santo, pero nosotros oramos y la mayoría de la gente recibe al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seas testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. El poder del Espíritu Santo es para que tú prediques la palabra de Dios con autoridad. Amén. Entonces, para que venzas al enemigo, es un poder sobrenatural que te embiste, te da el Señor para que tú camines, el Espíritu, el que dijo, yo estaré con vosotros siempre. Entonces, oramos y si la gente recibe al Espíritu Santo, gloria a Dios. Y si la gente tiene que esperar otro tiempo, no importa, ya el paso de fe y de la salvación está dado. Y el Espíritu Santo es como si alguien se compra un carro de último modelo, 2019, diga amén, gloria a Dios. Pero se lo entregan en la agencia y le dicen, aquí está, y usted lo echa a andar y no arranca. Y le dicen, es que le falta la gasolina, el poder, el power. Pues como un carro nuevo y sin gasolina, eso es ridículo. Bueno, pues si usted, ahí está nuestro chalán, él puede ir con unos garrafones y traerle de la plus extra, de la negra, de la mera buena para. Entonces le echas la gasolina y después le llenas el tanque y ese carro entonces se vuelve poderoso. Primer paso, la conversión, el arrepentimiento, el estar dispuesto a caminar en la vida nueva. Segundo paso, venga el Espíritu Santo y te envuelva con su poder. Un poder para vencer la tentación, para vencer el pecado, para vencer al enemigo, para vencer las circunstancias, para vencer la enfermedad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que ahora con esa misma potestad van a ir ustedes, con ese poder. ¿Cuántos quieren ser carros sin gasolina? No, ¿verdad? ¿Cuántos
les gustaría tener el poder del Espíritu Santo para ese fin, que prediques, que compartas, que venzas cada lucha, cada prueba, que cada que estés en medio de la prueba digas, ya se puso bueno, intenso, pero me alegro desde ahorita porque ya sé que Dios me va a dar la victoria en todo eso. El que está en Cristo es una nueva, las cosas viejas y todas las demás son hechas nuevas. ¿Sabe qué? Aunque no se vaya a bautizar, los invito a que vengan el sábado, porque voy a hablar un mensaje que Dios puso en mi corazón, en Juan capítulo 1. En Él estaba la vida, y Él es la vida y la luz de los hombres. Poderoso. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, y más por las personas que se van a bautizar. Si usted no estaba convencido y esta palabra le ha convencido esta noche, ahí va a estar el maestro Pepe afuera en la librería para que puedan anotarse. El sábado va a ser aquí a las 9:30 y saliendo de aquí nos vamos a la esquina, a la casita blanca. Ya están preparados, ahí hay baños, hay habitaciones, hay todo para que se puedan cambiar. Se trae su toalla, su ropa, pantalón o traje de baño. Las mujeres les recomendamos no vengan vestidas de blanca palomita, y luego con el agua se transparenta, les tengo que decir la verdad. Vénganse con colores, ropa de colores, o un pantalón negro de mezclilla, o un short hasta las rodillas, algo, ustedes me entienden, o sea, con decoro, discreción, y los hombres pues igualmente. Tráiganse su toallita, si se quieren al final dar un bañito ahí en las regaderas, está bien, como gusten, pero al final, no, el baño es al final después del bautismo. Sí, tenemos 3 baños, a lo mejor si no se alcanza, ¿son 2? Bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Es lo de menos, pero ustedes, ahí va a haber habitaciones y va a haber baños y creo que Dios nos dio esa casita también como bendición para todo lo que hacemos. Padre, te damos muchas gracias porque nos amas, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque esta noche tú nos has convencido de pecado, nos convences, Señor, de juicio y de justicia a través de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por las personas que han decidido obedecerte para bautizarse, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos días tú detengas toda obra del enemigo en contra de sus vidas. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Tus ángeles están alrededor de nosotros acampando, Señor, en todo momento. Y te damos la gloria y la honra, Señor, por lo que eres, porque sabemos que los cielos se están abriendo, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Podría darle un aplauso de agradecimiento al Señor esta noche?